RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos acompañándolos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional, edición fin de semana. Vamos a tomar contacto inmediato con el doctor Percy Minaya, reconocido médico epidemiólogo. En su momento ha sido viceministro de Salud Pública y, como siempre, agradecerle la cortesía, la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Minaya, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR. Muy amable, como siempre. Muy buenos días, Miguel, y a sus órdenes. A ver, ¿cuáles son los efectos que tiene toda esta crisis, toda esta incertidumbre que se está generando al interior del Ministerio de Salud? Ayer la renuncia a la directora de inmunizaciones del sector, ¿no?, Gabriela Jiménez, tiene un efecto bastante directo, ¿no?, a través de la comunicación que ella explica, ¿no? No existen, ¿no?, ya las coordinaciones correspondientes y esto va a afectar naturalmente al proceso de inmunización. ¿Cómo analiza este tema, por favor? Creo que el mayor impacto que puede tener una institución es la descapitalización de sus recursos humanos. En general, hablamos que cuando hay un movimiento de cualquiera de las personas, especialmente las que resultan claves en la organización, y no me refiero a la institución, sino la organización de las tareas, vamos a tener retrasos significativos o vamos a tener que reaprender de alguna manera a cómo gestionar algunas de las dificultades. Y este es el punto más álgido, porque no es una actividad cualquiera de la que estamos hablando. No hay ningún parangón en el pasado de esta intensidad de vacunación que se ha estado desarrollando para COVID. Son 61 millones de vacunas que se han aplicado en el lapso de lo que va de un año prácticamente, y esto ha significado no solamente articulación con los gobiernos locales, regionales, financiamiento, organización de brigadas, coordinaciones con equipos regionales y monitoreo de la llegada de las vacunas, su distribución. Es una tarea bastante grande y necesita gente especializada. Ahora, no quiere decir que el país no las tenga, no es que las personas no puedan ser reemplazadas, pero en plena batalla tú no puedes sacar un comandante en un momento a otro y esperar que tú mantengas el mismo ritmo. Siempre va a haber un tropiezo ahí, va a decaer esta situación, y sobre todo por lo que la carta explica, ya parece que hay síntomas de una situación en la que no se está gerenciando la actividad como debía ser. Ahora, el efecto mayor es que, tal como ustedes lo apuntan, ¿no?, en situaciones normales es probable que este proceso de aprendizaje no tenga mayor efecto, pero estamos en una pandemia, ¿no? Y en una pandemia no podemos hacer este tipo de cambios, ni mucho menos desmembrar una dirección que ha venido funcionando. Hay que reconocerlo, ¿no? El proceso de vacunación en nuestro país ha tenido éxito, ¿no?, con todas sus limitaciones, con todo su cuestionamiento, con toda la crítica que hubo inicialmente, pero hay que reconocer, se avanzó bastante. Y por sí ya Perú tiene una experiencia bastante marcada en términos de vacunación en otras enfermedades. En este caso en particular, ¿siente usted que se está desmembrando a la dirección? Yo creo que sí, definitivamente. Es un equipo chico. Las personas no conocen mucho cómo está organizado el Ministerio de Salud, pero el equipo que lleva adelante la dirección de inmunizaciones es un equipo relativamente pequeño, no pasa de una docena de personas, y el personal profesional clave son media docena. Entonces, no estamos hablando de una situación en la que además tenemos el tiempo y la capacidad para poder reemplazar rápidamente, porque además el Ministerio de Salud y el país se han propuesto dos tareas gigantes. La primera tiene que ver con el retorno de los niños a las clases, este retorno a la escuela que necesita dar seguridad a los padres de familia, no solamente con la organización del colegio y ambientarlo y tener todas las modificaciones necesarias para proteger al niño, sino también por las vacunas. En este momento estamos al 50% de cobertura, todavía nos falta un trecho importante, y en segundo lugar, esta iniciativa tomada por el propio ministerio respecto de
reducir las restricciones y lograr aforos del 100%. Esa meta muy grande está muy relacionada también con la cobertura de vacunas. Y si bien hemos avanzado, hay brechas que todavía no se han cubierto en el país. Y estamos hablando fundamentalmente, por ejemplo, de la cobertura de terceras dosis, que solamente en las grandes ciudades del país tienen niveles más allá del 75%. El resto, estamos hablando de casi 20 regiones en el país, tienen en adultos mayores todavía coberturas con tercera dosis debajo del 60% y algunas debajo del 30%, especialmente en la Amazonía. Entonces ahí hay un desafío grande. ¿Usted considera que se va a trastocar las metas? No vamos a cumplir las metas, así de manera puntual, así como estamos en estos momentos. Yo creo que se va a dificultar y se van a retrasar. Y el problema va a ser especialmente en lo que tendríamos que tener ahora como compromiso para la vacunación en los niños. Y eso sí va a ser un menudo problema, ¿no? No solamente para el gobierno, sino para el país en su conjunto, ¿no? Porque se ofreció un número determinado de vacunación, ¿no? A pesar de la resistencia que se puedan generar, ¿no? Se está trabajando de la mano con las direcciones regionales de educación, se está trabajando de la mano con las direcciones regionales de salud, ¿no? Pero lo que usted mencionaba, ¿no? Si este equipo que es pequeño, esta dirección que es pequeña en número de profesionales capacitados, se desmembra, naturalmente el ritmo no va a ser el mismo. Y lo que usted acaba de mencionar, no estamos marchando incluso en el ritmo que se espera en la tercera dosis, ¿no? Efectivamente. Entonces, por supuesto, como cualquier organización, tendría que estar monitoreándose continuamente los avances. Y es allí donde aparece la figura de la articulación, Miguel. El director de inmunizaciones, como el caso de Gabriela, es la persona que es responsable por llevar a cabo la implementación de la logística, la política, la organización, la resolución de los problemas más grandes está en manos del viceministro, del ministro, del director de intervenciones estratégicas, quienes tienen que acompañar este proceso. No pueden dejar solo a un funcionario porque esas responsabilidades lo exceden. Entonces, la movilización de recursos, por ejemplo, que tiene que ver con ayudar a cerrar las brechas que nosotros tenemos en la región, no solamente para la población adulta mayor, sino lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía, donde nuestras poblaciones indígenas no alcanzan a tener 50% de coberturas de vacunación, ni siquiera con 2 dosis en algunos casos, ¿no? Entonces, allí se necesita movilización de recursos específicos, llevar los mensajes apropiados a nivel de Consejo de Ministros, exponer esa situación, lograr que hayan transferencias de dineros extraordinarios a las regiones para que ellos puedan solventar las campañas que resuelvan todas las dificultades que aparecen en una región amazónica. Entonces, hay una tarea grande y esa implica una responsabilidad de todos. En términos operativos, probablemente el director de inmunizaciones, que responde directamente por lo que se desarrolle, pero la planificación estratégica, la visión, la movilización de recursos, la articulación con otros sectores, es otro nivel, y eso también aparentemente se ha resquebrajado allí, ¿no? Necesita más articulación. Usted es un especialista en salud pública, ¿no? ¿Usted mira, doctor Minaya, que el gobierno le está dando un manejo más político que técnico y científico al sector en estos momentos? Yo creo que eso no ha perdido el compás. A pesar de que hay declaraciones o hay antecedentes que uno puede imputar, por ejemplo, al ministro, de declaraciones que no estaban basadas en ciencia, en las últimas presentaciones, él se ha acercado mucho más al rigor que maneja el sector. Algunas declaraciones pueden ser desafiantes, como en algún momento lo señalaba, como esta eliminación de restricciones y aforos al 100%. Hay indicadores que nos ayudan a pensar en eso, pero, y ahí viene la necesidad del rigor, es que uno tiene que tener planes para esto. Si no los tiene, si no sabe cómo va a marchar hacia ese objetivo, entonces sí tendríamos un tropiezo severo, porque la precipitación es lo peor que nosotros podemos tener. Hay instituciones que están sosteniendo
el valor de lo científico, aquí el Instituto Nacional de Salud, la Dirección Nacional de Epidemiología, las mismas direcciones operativas como la Dirección de Inmunizaciones, por ejemplo, ¿no? Yo le preguntaba esto, doctor Minaya, por un hecho que se ha registrado en las últimas horas, ¿no? En la última conferencia de prensa que brindó en la presidencia del Consejo de Ministros con una serie de ministros, entre ellos el ministro Condori inicialmente indicó que se iban a hacer efectivo el aumento de aforos. Pero en la misma conferencia, el presidente del Consejo de Ministros le dijo que se estaba estudiando que el día viernes se iba a dar a conocer los acuerdos, ¿no? En una situación de pandemia, en una situación de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Estos desajustes de una u otra manera no muestran que hay un manejo político más que un manejo técnico, que ni siquiera el ministro se detuvo a decir, bueno, vamos a esperar para el día viernes para hacer un anuncio, pero lo anunció porque eso es efectista. Y el presidente también lo reiteró. Eso se hace para la reactivación económica. Y hay otros especialistas y varias oportunidades de conversar con usted. La reactivación económica pasa justamente no solamente por el aumento de aforos, sino por el mejoramiento de la bioseguridad, los protocolos, vacunas, etcétera, ¿no? Exactamente. Ahora, Miguel, en realidad, y es mi apreciación, yo creo que ha habido una cierta precipitación en lanzar una iniciativa de este tipo. Seguramente hay un nivel de discusión, eso no lo dudo, en el Ministerio de Salud, y se habrán pedido los sustentos necesarios, pero la ausencia de un plan que es muy probable que es lo que haya pedido el Consejo de Ministros para discutirlo y finalmente concordar sobre esta idea, es lo que debe haber tenido alguna dificultad. Ayer todos esperábamos tener esta información y, si fuera el caso, por supuesto, y el sustento, aplaudir una decisión de este tipo. No quiere decir que tenga que ser inmediata, por cierto. Es decir, no es que yo diga 100% y eso se cumple mañana. Yo puedo decir, el país va a marchar hacia esto. Estos son los hitos que yo voy a respetar. En estas fases, en estas regiones, manteniendo siempre el control de la situación para concentrarnos allí donde es posible, entre comillas, piloteando esa decisión y sabiendo que muy probablemente no va a causar un impacto negativo, pero que tengo que demostrar a la ciudadanía que voy a tomar una decisión basada en evidencias y que le dé seguridad a la población. Y este paso requiere plan y requiere un equipo cohesionado. Y en este momento se siente un resquebrajamiento que nosotros no deseamos para el Ministerio de Salud y que estando el ministro Condori al mando, queremos que él tenga éxito, pero necesita basarse en condiciones contundentes. La ciudadanía exige que tengamos la responsabilidad de la planificación, de la proyección. Para eso es que están las autoridades. Y en esa línea, doctor Minaya, ¿es conveniente o no abrir al 100% los aforos? Pues todos los indicadores nos permiten ser optimistas sobre eso. Pero hemos señalado ya que si nosotros queremos realmente cumplir esa meta, debemos insistir en proteger a los vulnerables. Como señalaba, las coberturas de inmunización todavía nos dicen que en muchas regiones no estamos cerca de esa protección que necesitamos. Tal vez algunos distritos de Lima, no toda Lima tampoco, y en el segmento de personas de 60 más tienen muy buenas coberturas. El resto no, y eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces no es una decisión homogénea. Personalmente creo que hay que comenzar a implementar esto, porque es lo que todos los países van a marchar hacia ese punto, y nosotros no podemos dejar de pensar en un proceso planificado. Lo mejor es empezar ahora, con planes, ensayando en las regiones, en los distritos que ya han demostrado que tienen bajas incidencia de la infección, de la enfermedad, que tienen buenos indicadores en señalar que no hay fallecidos, que no hay personas que están hospitalizadas por una condición severa, etcétera. Es decir, monitorearlo, Miguel, y ahí este tema es clave. No se trata de liberar de buenas a primeras, se trata de saber que tenemos la situación bajo control. Ahora, la toma de decisiones y el éxito de las mismas decisiones que se adoptan
pasan por lo que usted ha mencionado hace un momento, liderazgo, ¿no? ¿Siente usted que está muy debilitado este liderazgo en el sector salud en estos momentos? Creo que hace falta un nivel de articulación más fuerte con las direcciones, ¿no? Con todos los que tienen que llevar a cabo la tarea. Y esto ocupa inclusive articularse con las direcciones de promoción de la salud, con las direcciones de redes integradas, con el resto del país. Yo creo que eso no se ha transitado con la celeridad debida. Cuando uno se plantea una meta tan grande como la que por propia voz de los voceros más importantes del Ministerio de Salud se ha señalado, como cambio en las restricciones y un aforo al 100%, necesitas tener tu liderazgo asentado sobre la fuerza de los otros, los operativos, los que van a llevarte adelante la tarea. Entonces no puedes ir a la batalla si tu ejército no está organizado, y en este momento creo que falta esa articulación, ¿no? Ojalá me equivoque en eso, pero creo que si no tenemos la fuerza necesaria, lo único que vamos a tener es continuar con esta estampida y no lograr esta meta ambiciosa que el país se está proponiendo. Ahora, con la experiencia que usted tiene, ¿es fácil recomponer una dirección de inmunizaciones en las actuales circunstancias? Hay muchas personas que tienen experiencia y podrían asumir la responsabilidad, de eso estoy seguro. El tema con todo ello es que toma un pequeño tiempo, ¿no? Depende de la experiencia de la persona para poder lograr la rearticulación, la coordinación con las regiones, el manejo de lo financiero y de lo organizativo. Y este tema, personalmente yo he visto que dentro de la dirección de inmunizaciones tiene que ver además con una muy buena relación con las autoridades más altas del Ministerio de Salud. Entonces, esa característica y esa situación tienen que darse y esperemos que esto se transite rápidamente, pero el bache va a ser de unos 30 días probablemente, ¿no? Que no y es eso poca cosa, ya ¿no? afecta las coberturas, ¿no? No es poca cosa, 30 días estamos mirando el horizonte cercano, el inicio de clases, ¿no? Exactamente, eso es lo que me refiero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes que encontrar cuál era la situación previa, cómo está el movimiento de las vacunas, los recursos, las coordinaciones para poder tener las campañas, etcétera. Es un poco complicado. Yo espero que uno pueda remontar rápidamente eso. En realidad, ojalá pudiera equivocarme en eso y el tránsito a una persona que se haga cargo no sea tan dificultoso, pero tradicionalmente suele ser el tiempo que un profesional termina en controlar todo al nivel que queremos, con un nivel de excelencia y calidad que el país necesita para continuar sin decaer en esta cobertura. Y lo mejor que nos puede ocurrir en estas circunstancias es echarle una mirada realista, ¿no? No ocultar las cosas, sino mirar las cosas como se presentan, ¿no? Sí, y ahí también, Ciclo Miguel, necesitamos la presencia de todos los funcionarios, porque un director de inmunizaciones maneja los aspectos de la logística y la articulación, pero la visión de articulación intersectorial, las coordinaciones con Palacio de Gobierno, con el Ministerio de Economía, con el movimiento y la decisión de financiamientos, con acelerar determinados procedimientos como contrataciones, etcétera, depende de las cabezas. Va mucho más allá de la capacidad de un director de inmunización. Doctor Percy Minaya, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable como Igualmente, siempre. Bien, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.